Vamos a empezar. Toma tu hoja opalina que mide 8,5 por 14 o un A4 y vamos a hacerle un pequeño pliegue a la mitad para marcar cuál es la mitad. Yo lo hago de esta manera, tú puedes usar una tabla de plegado para que te quede aún más prolijo. Lo ubico en la mitad y corto. Luego este lo voy a plegar a la mitad nuevamente. Y la base de mi tarjeta va a ser de esta manera. La base de la tarjeta mide 4/1/8 de pulgadas por 5,5 pulgadas. En centímetros sería 10.6 por 14 centímetros. Para la base blanca, o la base de color, que puede ser perfectamente otra cartulina o papel decorado, yo utilicé esta un poquito beige, mide 4 pulgadas por 5,1/4, en centímetros 10.1 por 13.5 centímetros. La base blanca, que también este hilo, como digo, puedes sustituir esto por papel decorado o solo ponerle una capa, no importa. Esta parte blanca mide 3 pulgadas 3/4 por 5,1/8 de pulgadas, en centímetros 9.6 por 13. Luego tomé un restito que lo voy a guardar para hacer el mecanismo, y esta mide de ancho 6.4 centímetros o 2,5 pulgadas. El largo va a depender del hendido que hagamos acá de esta perforación, así que eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a trabajar con estas 3 piezas que están hechas con la cartulina de hilo, o es trabajar con la blanca. Y lo que voy a hacer principalmente es por la parte de atrás buscar el medio. Yo voy a hacer un poquito de trampa, lo voy a buscar de esta manera. Tengo que 4.9. Ahí está. Marcamos el centro. Y vamos a marcar los 4.9 es en centímetros. Voy a marcar 1 pulgada arriba y 1 pulgada abajo. Bien. Esta altura va a depender de qué tan bajo tú quieres que llegue el sol y qué sería la decoración que vas a colocar. Entonces, más o menos, yo la coloqué a 1 pulgada. Hasta aquí llega el hendido y ahí el sol más o menos tiene oportunidad para poder bajar. Entonces marco acá, me ubico en el centro y marco a cada lado 1 milímetro. Me ubico en el centro y marco a cada lado 1 milímetro. Y esta va a ser el tamaño de nuestro hendido. Este mecanismo funciona de la siguiente manera. Necesitas un hendido donde pase la pieza que te voy a enseñar a hacer más adelante, y necesita altura. El hendido va a depender del concepto de tarjeta que quieres hacer. ¿A qué me refiero? Si tú lo único que quieres es que un objeto suba y baja, esta perforación o este hendido, esta parte, no tiene que ser demasiado ancha. Tú puedes hacerla tan ancha como quieras, va a depender del concepto, como te digo. Por ejemplo,
Si yo lo hubiese dejado más ancha, puedo hacerle aquí como escribirle algo y que cuando pase se desvele el mensaje, por ejemplo. Pero como en esta ocasión lo único que me interesa es que deslice, por eso la vamos a hacer tan pequeña. Y con mucho cuidado ahora vamos a retirar las piezas. Bien, acá ya tengo listo lo que sería el envido. Ese pedazo de cartulina que te dije que me sobró, pues no tiene ninguna medida en específico. Simplemente voy a tomarlo y lo voy a cortar a 1 centímetro aproximadamente. Y esta pieza la voy a doblar en 5 partes iguales. Así tal cual. Ahora bien, esta medida de este ancho va a depender de lo que vas a ponerle arriba. En mi caso, como yo estoy utilizando el sol es bastante grandecito, me mide aproximadamente 2 pulgadas. Esta parte, esta pieza es lo suficientemente grande para sostener el sol, pero no tan grande que sobrepase. Por ejemplo, imagínense que en vez del sol yo hubiese utilizado esta pequeña flor. ¿Ven? Si yo hubiese colocado la flor aquí, se hubiese visto la base y eso no es lo que queremos. Entonces debes de tener en cuenta que la medida de el objeto que vayas a colocar para que deslice. Entonces, tenemos la pieza en 5 partes iguales. Vamos a ubicarnos en la del centro, es decir, tenemos 2 de este lado y 2 de este lado y esta sería la del centro. Lo ubicamos de esta manera. Las 2 que quedan al lado la vamos a doblar por la mitad. Voy a acercarme para que vean. Ahí. La voy a doblar por la mitad. Entonces tengo la pieza del centro y aquí está doblando a la mitad. Bien. Ahora todo lo que sobra simplemente va a quedar de esta manera. Y este es el mecanismo, esto es lo que hace que todo funcione. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la base solamente. Un poquito de pegamento. Y solo pegamos la base. Esto se queda libre. Esta pieza con la perforación, la pieza más importante que es la que hace que el mecanismo funcione. Tú puedes hacer la pieza de esta manera. Hay personas que la hacen colocando, déjenme ver si yo tengo acá. Colocando, por ejemplo, este es otro mecanismo que estoy intentando. Colocando, déjenme quitarle esto. 2 círculos y una pieza de foam. Déjenme ver si esto lo enfoca. 2 círculos y una pieza de foam. O incluso ya de manera más profesional venden este mecanismo en una pieza de plástico redonda donde tú lo colocas y él se mueve con mucha más facilidad. Si tengo la oportunidad te voy a dejar en la descripción del video el link en Amazon para que tú puedas ver a qué me refiero. Estas serían las 2 piezas más importantes. Serían los conceptos básicos para hacer una tarjeta deslizante. La apertura o el canal donde va a pasar la pieza debe de ser más pequeño que la pieza debe de ser más pequeña que el objeto. No tiene que ser esta máquina, la puedes simplemente redondear con la tijera de esta manera
¿ven? O puedes utilizar, si tienes una corner, toda esta pieza. Y la voy a colocar acá como un tirador. Lo hubiese podido hacer incluso más pequeño todavía, que me iba a quedar genial. En este momento es donde vamos a colocar, si queremos hacerlo, el polvo de embossing o si le vamos a utilizar tinta. Como ya yo utilicé el polvo de embossing, te voy a enseñar cómo quedaría si utilizara la tinta. Debes de tener en cuenta que tienes un margen con las medidas que yo te estoy dando. De 1,5 pulgadas o máximo 2. Ese es el espacio que tienes para colocar el texto, ¿bien? Para que no se te vea demasiado en la parte del hendido. Siempre colócalo lo más arriba que puedas. Y ahí queda precioso. Ahí está colocado. Y ahora en esta pieza también, si vas a colocar foil o vas a hacer embossing o tinta o un die cut, es el momento de colocarlo en esta parte. Sería acá, en el centro. Listo. Obviamente con embossing le da un efecto muchísimo más especial, pero quizás no todo el mundo lo tenga. Ahora sí, vamos a unir todas las piezas. Vamos a tomar la pieza móvil, la vamos a colocar en el hendido y por la parte de atrás vamos a abrir las patitas. ¿Se acuerdan que esta pieza les dije que le íbamos a cortar ahora? Bueno, esta pieza se debe cortar de la siguiente manera. Donde termina la parte blanca, acá, se debe de colocar hasta donde llegue la perforación, ¿bien? Hasta esta pieza. Yo lo voy a hacer un poquito a ojo. Ahora sí, abrimos las patitas. Ubicamos aquí arriba como si estuviera pegado, más o menos centrado. Sostenemos todo y vemos si nos queda bien. Veo que nos queda súper bien. Entonces colocamos lo más al fondo posible y en las patitas, solamente en las patitas, vamos a colocar pegamento.
Debes de colocar un pegamento de manera uniforme por toda la pieza porque esto es lo que va a funcionar para deslizar el mecanismo. Con mucho cuidadito ubicamos, vemos nuevamente que nos quede centrado todo. La cartulina que estés utilizando para hacer este proyecto debe de ser de un gramaje alto para que, o de un grosor, ¿verdad? Para que sea como todo resistente y no se rompa. Entonces vamos a ver con mucho cuidadito que el mecanismo esté funcionando perfectamente. Bien, y este es básicamente el mecanismo principal. Es el momento de utilizar la cinta 3D. ¿Y cómo la vamos a colocar? Si tienen una cinta 3D más anchita, mucho mejor porque esto va a ser más rápido. Debes de colocar un pedazo en las esquinas, no pegada, déjenme mostrarle. No pegada directamente, déjale unos milímetros para que tampoco se pegue la pieza y se quede colgada, sino como un topecito para que cuando el deslizante entre y salga de la pieza, sepa como el carril por donde coger. Aunque ya, como tenemos esta pieza pegada al fondo, ya tiene una ruta determinada, pero a mí me gusta de igual manera hacerlo de esta manera. Con mucho cuidadito coloco alrededor. Y ya que tengo delimitado toda esta pieza, que puedes utilizar como te comento, una pieza larga, completa, o si tienes pedacitos como yo, utilizar pedacitos. Ya luego lo que resta es ponerle en los bordes toda la pieza pelada. Ahora vas a sostener la pieza deslizante y la vamos a voltear. Debes de sostenerla para que no se pegue con nada. ¿Ve? Que le gusta pegarse. Para que no se pegue con nada. Y ahora vamos a centrar esta pieza en la pieza de color. Con mucho cuidadito. Vemos que funciona perfectamente. Para hacer el sol yo utilicé dos tonos de amarillos, uno más oscuro y uno más claro, siendo el más oscuro la parte de las llamas y el más claro el centro del sol. Entonces vamos a cortar el círculo porque quiero mostrarte cómo cortar con tijera en el caso de que tú no tengas troqueles. Entonces vas a buscar algo circular o un molde para hacer esto, y la manera correcta de cortar siempre es moviendo la muñeca contraria a la tijera, o sea, esta mano. Siempre se mueve la muñeca y el papel, no la tijera. Con la tijera se queda recta y lo que hace el movimiento curvo es tu muñeca contraria. Y siempre con mucha paciencia. El mismo concepto, puedes cortar las nubecitas. En mi caso yo las corté con el troquel, la pieza del sol y las nubes, y el círculo lo hice a mano. Fíjate que mi círculo tiene este efecto festoneado que también se lo podemos colocar si tú quieres. O le puedes dar textura con una capa de mousse. Ahora vamos a armar todo esto. Vamos a armar el sol.
Y vamos a colocar el sol en la parte de abajo, ¿verdad? Tenemos el mecanismo. Colocamos pegamento de manera uniforme, solamente en la pieza. Ubicamos el sol más o menos a medio centímetro de abajo, más o menos. Así. Y vamos a ubicar las nubecitas. En mi caso yo coloqué 3 nubes. Entonces, pegamento bien uniforme por todas las orillas, sobre todo porque si no pegas bien las piezas, ¿qué va a pasar? Que se van a comenzar a encajar una entre otra. Entonces esta yo la coloqué. Y ya para terminar, lo que vamos a hacer es colocar la base de nuestra tarjeta, que sería esta, y colocarle todo lo que hemos hecho ya anteriormente. Bien pegamento siempre en la esquinita. A mí la verdad es que con el embossing me gusta mucho más cómo queda, mucho más especial, porque brilla y da como el efecto que quiero, pero yo quería hacerlo también con negro porque sé que no todas tienen el embossing. El mismo mecanismo lo puedes adaptar a tarjetas, álbumes, cajas, a todo lo que se te ocurra, siempre teniendo en cuenta los 3 principios, que necesitas altura, volumen, ¿verdad? El hendido más pequeño que la pieza móvil. La pieza móvil siempre más pequeña que el objeto que se va a mover. Y con esos 3 principios tú puedes hacer 1001 proyectos. Espero que te haya gustado muchísimo. Yo estoy muy feliz de que te hayas inscrito a esta pequeña clase de card making. Te mando un abrazo enorme y un beso gigante.